En Incluite en el Arte, te invitamos a compartir y difundir experiencias de quienes trabajan en áreas artísticas, docentes, nuevas tecnologías, inventos, salud, ayuda social. Es decir, las personas que fortalecen día a día la idea de que el arte tiene una función social, recreativa, educativa, terapéutica y de prevención. Locución y artística, Gustavo Bonfigli. Columnistas y conducción, Guillermo Mele, Ariel Rodrigo, Pablo Mosenko. Columnistas, Alejandra Paisán, Emilio Lazzeri. Edición para redes sociales, Francisco Rizzo. Idea y producción general, Mariel Albó. Página web y difusión, Claudio Máspero. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media. Hola, buenas tardes. Y bueno, hoy estamos con un poco de fresquito. Buenas tardes, Alejandra Paisán. Estamos transmitiendo en vivo, por primera vez, Incluite en el Arte, desde el stand en la Feria del Libro, el stand de la Biblioteca del Congreso. Estamos con un invitado muy especial, que es Daniel Malpartida, que es psicólogo clínico de la Universidad de San Martín de Porres de Lima y con un postítulo en psicoterapia de grupo de la Universidad Católica de Lima. Él es argentino. Buenas tardes. Buenas tardes, Hola, ¿qué tal? buenas Gracias tardes. por la invitación. Argentino que estudió en Lima. A ver, es ¿Cómo una larga viene historia. eso? En realidad soy argentino y también soy un poco peruano y un poco italiano, o sea, la verdad. Tengo qué las linda tres mezcla. nacionalidades, pero argentino, sí. Y nosotros hacemos siempre una pregunta en el programa que es, ¿cómo fue? O sea, vos hiciste tu primaria, tu secundaria, y un día decidiste ser psicólogo. Bueno, y encima psicoanalista, después, bueno, que es sí, como más... sí. No, bueno, yo estudié la primaria y la secundaria en Buenos Aires, y luego mis padres emigraron a Lima, a Perú. Estudié allá un poco de psicología y luego decidí estudiar medicina en la Facultad de La Plata, que obviamente no terminé porque estudié hasta el tercer año, y en ese momento en la Facultad de La Plata llegó Pichón Riviere y su grupo a hacer los famosos grupos operativos en aquella época. Claro. Y entonces Pichón Riviere es el causante de que yo sea psicoanalista hoy en día. Esa es una corta historia, digamos. Claro. Entonces yo dije, bueno, ¿qué había que hacer para ser psicoanalista? Bueno, me dijo no, entonces volví a Lima, estudié psicología clínica, en aquel momento se estudiaba la psicología clínica, y luego tuve la suerte de que la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, que estaba formándose en ese momento, llegaron de Londres varios peruanos psicoanalistas que se formaron nada más ni nada menos con Winnicott, Matsukan, Mario Milner, y entonces la Sociedad Peruana de Psicoanálisis tiene, digamos, una visión muy amplia sobre lo que es el psicoanálisis, basado en toda la cosa relacional de Donald Winnicott y el Grupo Independiente de Londres. Y me formé entonces ahí como psicoanalista. Previamente a eso había estudiado también antropología, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, entonces lo abarcaste por varios lados, sí, y ahora entiendo claro, toda esa preparación, por qué llega este enganche, para decirlo de Sí, alguna sí, manera sí, vulgar, el psicoanálisis con el arte. Así es, sí. Bueno, cuando me estaba formando como psicoanalista, siempre me pregunté, bueno, ¿de qué forma podríamos elaborar una terapia que enganchara el arte con el psicoanálisis, pero con un fundamento terapéutico bueno, de peso, digamos, Claro. de calidad? Y mientras me formaba, bueno, por supuesto, percibí claramente que primero que Freud escribió 28 trabajos sobre arte, psicoanálisis y cultura, que se estudian allá de forma muy intensa, muy fuerte. Pasa el tiempo, por supuesto, supongo que algo quedó en mi mente, y cuando me gradué seguía con esta idea de cómo generar este proceso. Bueno, en todo este proceso de ida y vuelta migré a Chile y durante 15 años me dediqué a estudiar la obra de Freud al mismo tiempo que hacer las relaciones para que tenga esto un anclaje fuerte. Y encontré una clave fundamental que Freud mismo la dio. En la lectura de los sueños, en la página 4, dice así: el problema de traducir, ¿no es cierto?, lo que un paciente nos dice es el siguiente: podría dibujarlo, pero no sé cómo decirlo. Y él lo dice ahí, y yo capté esa idea y dice, claro, la psicoterapia psicoanalítica a través del arte está en el lado de las imágenes del inconsciente, donde el mismo Freud tenía estas dificultades para traducirlo en palabras. Y a partir de ahí empecé a elaborar y a buscar todo el tema de cómo el mismo Freud dice que las imágenes
están más cerca del inconsciente, y lo dice a lo largo de toda su obra. Lo que ocurre es que luego Freud abandona el tema de las imágenes, bueno, ya sabemos, se dedica al tema de la palabra y elabora toda esta arquitectura de la palabra, pero nunca abandonó el tema de las imágenes hasta el final de sus días. De hecho, en sus célebres casos decía, bueno, dígame qué ve ahora en esa imagen, describa la imagen, imagínese que usted está en un tren y está mirando por la ventanilla y ve las imágenes correr, dígame cómo son esas imágenes. Entonces él hablaba en aquel momento de las personas que eran visuales. Claro. Eso es una cosa importante. Luego, bueno, el culto que él rendía a los poetas, siempre decía en sus charlas, es seguro que lo que voy a decir, los poetas ya lo han dicho. Entonces, si él rinde culto hasta el final de sus días a los poetas. Bueno, esto tiene que ver con la historia. Sí. Al mismo tiempo, en esa primera parte del libro, cuento cómo Freud había leído a los románticos alemanes y Goethe fue siempre su ideal de persona y su ideal de profesional. Y los románticos alemanes, antes que él, fueron los que le empezaron a poner nombre a las imágenes del inconsciente. Pintaron por primera vez los mitos, los sueños, el mundo interno, porque estaban abandonando la racionalidad del arte clásico y entonces dan la vuelta y se sumergen absolutamente en la subjetividad, diríamos Claro. hoy en día, y se encuentran, bueno, con todos los problemas que hay en la subjetividad. Freud lee a los románticos alemanes en su adolescencia y queda impregnado y fascinado, tal es así que si uno revisa la obra de Freud, va a encontrar que las citas que tiene Freud de Goethe son 75. Y todas las citas que tiene Freud en su obra, excepto 5 o 6, todas corresponden a los románticos alemanes, que utilizó para estructurar parte de su teoría, de su técnica y de su práctica, para apuntalar su propio edificio teórico. Entonces las bases de la psicoterapia psicoanalítica a través del arte, las bases están ahí. Luego viene todo el tema de los sueños, y al final del siglo pasado, en la famosa Viena a fin de siglo, aparecen los grandes movimientos del arte contemporáneo, pero que toman a Sigmund Freud como su epígono, porque él le da al arte contemporáneo una explicación de por qué el arte contemporáneo hace lo que está haciendo. Entonces ahí está Emilie Noll de Enson, decía, para pintar la angustia, decía el pintor, tengo que desfigurar el rostro, o tengo que pintar el rostro rojo. ¿Qué pasa ahí? Que ahí van haciendo lo que es el arte espontáneo, que es el arte con que se hace la terapia a través del arte. Gesto espontáneo, arte espontáneo, los objetos, que el collage, el psicodrama también el holograma, la pintura automática de los surrealistas, la construcción de objetos de los dadaístas. Todos estaban trabajando sin saber con lo espontáneo y con lo que emergía del inconsciente. Y ellos, sin saberlo, estaban colocando las bases de lo que sería la terapia a través del arte, solo que 60 años después. ¿No? Entonces ahí explico cómo los pintores van colocando las bases de los ejercicios, que sería como la segunda parte del libro, digamos, ¿no? La tercera parte, bueno, tiene que ver ya con la técnica, es decir, porque el libro es teoría, técnica y práctica. Entonces ahí aparecen las diversas técnicas que hay que emplear para captar lo que está en el inconsciente. Y una de ellas es, por supuesto, lo que se llama, que todo el mundo conoce, que es la técnica del garabato, que fue inventado por los expresionistas, los dadaístas y los surrealistas en la década del 10, 20, 30. Siempre apuntalaban a la vida onírica en la pintura, por eso, claro. Y es la cosa espontánea. Otro aspecto, digamos, interesante, que es un aporte del psicoanálisis, el único, sobre la creatividad. En primer lugar, en la terapia a través del arte no discutimos lo que es creatividad, porque hay 200 libros donde se habla sobre la creatividad, pero la creatividad es inherente a la persona, pertenece, y entonces no hay discusión, porque todos somos creativos, y la filosofía es que todos somos capaces de hacer arte, y estamos hablando de arte espontáneo, de arte visceral, no estamos hablando de arte académico. Y entonces ahí aparece toda una estética que tiene que ver con lo infantil, con el rayado, con el grafismo, con las manchas, con los accidentes, que es la forma como se expresa lo inconsciente, justamente, que fue explorado nuevamente para atrás
por los expresionistas, los dadaístas, los cubistas y los surrealistas. Claro. Y el arte abstracto de la Escuela de Nueva York, recuerdan los famosos chorreados, bueno, ahí está funcionando todo esto. Y luego viene, digamos, el poder curativo del arte, ¿no es cierto? Cómo adueñarse de las imágenes inconscientes, poner los conflictos en visibilidad, hacer un registro de aspectos que emergen, porque cuando la persona está pintando espontáneamente puede tener una idea de lo que está haciendo, pero de repente esta idea es alejada y empieza a emerger aquello que está detrás de la idea. Y entonces la persona queda muy sorprendida porque entre su idea personal de lo que quería hacer y lo que está en el papel o en el soporte, como decimos, no tiene mucho que ver y es muy impactante. Bueno, ahí el terapeuta tiene que intervenir, por eso no tiene que ver con arte terapia. Claro. La terapia a través del arte tiene que ver con el hecho de hacer un objeto de arte, proyectar lo inconsciente, reconocer lo inconsciente y luego el terapeuta va a intervenir, por supuesto, porque la persona tiene derecho a saber, bueno, qué significa lo que he hecho. Claro. A diferencia del hacer arte como un factor curativo, que también cura, si no hay discusión en eso, ayuda. Lo que pasa es que esto es más allá, y por eso es más terapéutico. Sí, la presencia de un psicoanalista en ese lugar no es lo mismo que la presencia de un docente que está ayudando a una persona con algunas problemáticas y utilizando el arte como un medio, sí, que ayuda. Pero sí, esto es como más profundo, es otra visión. Y ahí entonces la persona con el terapeuta van trabajando, pero hay varios conceptos. En el libro yo no hablo hago de co-trabajo, de co-exploración, de co-creación. Hay una co-creación entre tú y yo, buscamos algo, tú has hecho esto, y yo busco contigo el significado de lo que has hecho. No es que yo digo, bueno, entonces esto es lo que sea, no importa, no. Claro. El significado se encuentra junto, por eso tiene que ver con lo que se llama lo relacional. Es un trabajo entre los dos. Y eso es muy interesante, porque en el momento ahí aparece algo que se llama lo tercero, que no es ni tuyo ni mío, es lo co-creado. Bueno, esto es un poco una vuelta rápida de lo que es un poco este libro y la terapia a través del arte. Vos lo hacés porque además pintás. Sí. Pinto, y lo hacés desde la pintura. No, hay, por ejemplo, en el entrenamiento que hago, uno empieza con diversas técnicas, la pintura, la cerámica, las tintas, el garabato, el collage, los objetos. Lo tridimensional, que es otro cuento interesante. Pero con teatro no. Lo que pasa es que es una forma de arte, y por ejemplo, y la dramaterapia también, yo no lo hago, pero hay personas que sí lo hacen, por supuesto. Bueno, vamos a ir un corte, vamos a seguir en el próximo bloque. Bueno. Nos vamos con, porque yo siempre, es una de Fito Páez, es solo una cuestión de actitud. Si lo cuentas no se cumple el deseo. Es solo una cuestión de actitud. Caballero me podría dar fuego. Es solo una cuestión de actitud. Atreverse a desplazarse en el tiempo. Es solo una cuestión de actitud. Entender lo que está escrito en el viento. Es solo una cuestión de actitud. Ir con taco, aguja en pista de hielo. Es solo una cuestión de
Hasta el 9 de mayo, todos los días, de 16 a 18 horas, BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso, te acompaña desde la Feria del Libro. Escuchanos. BCN Radio, Cultura Federal. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de nuestra página web www.incluiteenelarte.com.ar. También suscribiéndote a nuestro canal de YouTube o poniendo me gusta en la página de Facebook Incluite en el Arte. Y así podrás escuchar todos los programas de nuestras temporadas o enviarnos un mail a incluiteenelarte@yahoo.com. Nos gustaría recibir data, artículos, mensajes, videos y todo el material que quieras para promocionar tu actividad artística desde cualquier lugar del país o del mundo. Incluite en el arte. Tenés cómo. Estamos volviendo. Hola, bueno, estamos de vuelta. Acá estamos con Daniel Malpartida, el psicoanalista argentino, peruano, chileno, Sí. italiano. Sí, sí. Él está presentando, él ya presentó el libro que estuvimos hablando, que acá me contó después en la tanda que es una pequeña trampa porque él también es artista plástico. Así es. O artista visual, Antes porque que ahora nada, no desde el quieren que digas, principio. claro, Sí. antes que nada. Sí. El libro es Psicoterapia psicoanalítica a través del arte, teoría, técnica y práctica. Así Es de la editorial Noveduc, Novedades Educativas o noveduc.com, ahí está todo. Y ahora en un ratito sale de acá y corriendo se va a la editorial a presentar el libro Hijos Emperadores, Jóvenes Tiranos, el retorno de los padres y la reconstrucción de las relaciones. Acá me decían la editorial, no tiene que ver con tu programa, pero bueno, estamos en la Feria del Libro, estamos presentando libros, así que lo interesante es presentar el libro, que en un ratito, los que estén escuchando y ande por la Feria del Libro, pueden ir a verlo y a conocerlo personalmente, Daniel Malpartida, el licenciado Daniel. Cuéntenos. Bueno, Hijos Emperadores, Jóvenes Tiranos. Bueno, ocurre que, digamos, en los últimos 30 años, la velocidad de los cambios, tanto en la sociedad, en la cultura como en la política, produjo una serie de perturbaciones en la subjetividad de los padres. Entonces uno dice, por ejemplo, el posmodernismo tiene que ver con la cultura de la indiferencia, con la cultura light, son cool, son livianos, huyen del dolor, los vínculos son frágiles, huyen de las enfermedades, poca identidad, poco sentido, y se le llama la era del vacío. Pero claro, uno habla de los padres. Pero estamos esperando que la historia nos depare una novedad. ¿Qué viene ahora? Bueno, lo que ocurre es que ese impacto con el cual nosotros hablamos que le ocurrió a los padres, le ocurrió a los chicos, porque todo el mundo habla que a nosotros nos ocurrió eso. Claro. Pero todo esto le ocurrió a los chicos. Y en ese momento, ¿qué ocurre? Tenemos padres de entre 25 y 55 que por este fenómeno perdieron lo que yo le denomino su estímulo de ser padres. Perdieron esa capacidad de creer que son padres, perdieron la capacidad de creer que pueden guiar a los chicos, y en realidad los chicos verdaderamente cuando ven que estos padres perdieron su capacidad organizativa, ¿qué hicieron? Bueno, poco a poco, y esto es en general universal, se fueron tomando el espacio de la casa, el espacio del colegio, porque no hay una dirección más o menos clara entre uno y otro. Y los chicos, por supuesto, como están en crecimiento, las pulsiones y los deseos avanzan y son insaciables. Y efectivamente siempre piden más. Entonces, claro, les dicen son manipuladores, son fríos, son duros, son básicamente muy inteligentes, muy rápidos. Los chicos han cambiado con todo el tema de la información. Y los padres, al revés, han perdido esa capacidad de creer que verdaderamente tienen una autoridad de padres. Autoridad, no autoritarismo, autoridad. Claro, y que pueden guiar un proceso y que pueden compartir. Entonces acá hay un mensaje también para los padres y el término que recorre el libro es lo que se denominan los padres suficientemente buenos. El término suficientemente bueno no es mío, sino de un psicoanalista que se llamó Donald Winnicott, que dice, el padre suficientemente bueno es aquel padre que es capaz de escuchar
que sabe que se equivoca, que puede reparar, que puede aprender y que puede decir, disculpa, lo siento. Y es el padre que está convencido que sí puede guiar a los hijos en una conversación creativa, pero con autoridad. Esa es una de las, como digamos, de las líneas que recorre el libro. Luego hay otro aspecto muy interesante, otro capítulo, que es, bueno, ¿qué hacer? Ahora, estos chicos, un poco divertidos, no quieren ir a la terapia, ni los chicos ni los adolescentes. Padres. Además, los padres primero tienen que hacerse cargo de que claro, y entonces mandan a los padres. Entonces yo pensé, bueno, efectivamente lo que hay que hacer acá es lo que se llama supervisar a los padres. Hay un lugar, entonces, así como el terapeuta tiene un encuadre para trabajar, yo pensé que hay que darles un encuadre a los padres para que trabajen ellos con el chico en la casa. Y entonces lo que hay en un capítulo dice, bueno, es lo que se le llama el tercer espacio, es decir, doy las pautas ahí para que el padre supervise con el terapeuta, con el psicólogo, con el educador, qué es lo que puede hacer con el pequeño demonio que tiene en la casa. Claro. Entonces ahí están las herramientas, digamos, algunas, para que los papás y los mamás se sienten con el chico. Pero es un espacio que tiene que ser co-creado, no es cualquier espacio. Y entonces este espacio, que puede ser un lugar de la casa, bueno, en primer lugar es un espacio que ni el hijo, ni el papá, ni la mamá o quien sea va a cuestionar. No se cuestiona el espacio. Es un espacio, se pueden decir lo que quiera, pero no hay crítica sobre lo que se está diciendo. Y sobre todo es un lugar donde el papá y la mamá, o el papá solo, o la mamá sola, en fin, como estén, van a presentarle al chico lo que es el principio de realidad, porque son ellos los únicos que pueden hacerlo. Y por otro lado, es un espacio para tomar decisiones. No es solamente un espacio para fantasear y hablar, sino es un espacio para tomar acuerdos, para tomar compromisos y para tomar decisiones en la casa. Y tiene que ser un espacio de continuidad, hacer una vez a la semana. Es un proceso terapéutico que lleva el papá o la mamá con el chico, con entrenamiento, y que está supervisado a su vez por el terapeuta. Esto es un poco lo que pasa con las supervisiones psicoanalíticas. Entonces va el psicoanalista joven al supervisor. El supervisor supervisa al psicoanalista, no al psicoanalista, sino al caso. Y le muestra qué hay en el caso. Y esto es lo mismo. Y el psicoanalista joven luego va y procede. A mí se me ocurrió esta variante, y entonces tiene una variable espacial, continuidad, y se trabaja, pero con la clara distinción de que quien guía el proceso de realidad, de inserción en la realidad, es por supuesto papá, mamá, el abuelo, quien sea. Esa es una cosa, digamos, interesante. Y después habla mucho de esta pérdida, no de la mamá, sino que está más inclinado a la recuperación de la imagen del papá, cómo los padres se desvanecieron en estos 30 años, vía críticas y vía muchas cosas, fueron acusados de mucho, y sin embargo, ¿qué ocurre? Que hay que decirlo, nadie puede sustituir a la mamá y nadie puede sustituir a la mamá, digan lo que digan, nadie puede hacerlo, y lo que digo para rescatar al padre, nadie puede hacerlo mejor que ellos. Por eso es que padres suficientemente buenos son los que además se pueden equivocar, pero además pueden corregir y además pueden recuperar y pueden reparar, porque el hecho es, nadie puede hacerlo mejor que ellos, incluso la equivocación. Porque el deseo es infinito, el asunto está el padre que sepa dónde poner el orden sin ser autoritario. Exactamente, y eso es un poco rápidamente hablando, ¿no? Ya estamos terminando el programa porque es muy corto, como sabrá. Nos vamos entonces recomendando Hijos Emperadores, Jóvenes Tiranos y Psicoterapia Psicoanalítica a través del arte, de la editorial Noveduc, noveduc.com. Nos vamos, volvemos el 9 de mayo, Alejandra, tenemos un invitado maravilloso porque habló y no tuvimos que preguntar nada. Nos dejó sin palabras. Muchas gracias, muchas Daniel. gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias a Nos vamos con Al lado del camino de Fito Páez. Bueno. Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Yo no busco la verdad, solo sé que hay un destino. Y eso que llevas en tu corazón
share.